Frank, ya era esperado. Yo creo que cualquier analista, y tú tú lo estabas diciendo ya desde hace semanas, que esto casi era inevitable. Lo que es noticia es básicamente no solamente quién asume el poder, sino de la manera que lo está asumiendo y con quién lo está asumiendo. Sí, esto es una cosa, como tú bien dices, que se esperaba. Lo curioso y además importante es la votación. La votación de admitirlo, de iniciar el proceso, el juicio, vamos a llamarlo así, de la presidenta. Y fue una votación de 55 senadores contra 20 y pico, 22 senadores creo. Hubo 3 que no estaban enfermos. Y lo curioso de esto es que para cuando venga el momento de que de la destitución ya cuando termine el juicio. Porque esta es la separación de su cargo mientras el juicio se lleva a cabo. Se lleva a cabo. Lo curioso de eso es que el que va a presidir el juicio es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil. Porque tú dices que esto hay que singularizarlo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace esto que haya que puntualizarlo? No, hay que puntualizarlo porque cuando venga la votación del jurado, el jurado en este caso va a ser los senadores. Tienen que votar a las 2/3 partes, es decir, 54 tienen que votar por la destitución y ya votaron 55. Lo que se esperaba era que votaran 40 y pico, pero es que ya en estos momentos hay 55 senadores, más de las 2/3 partes, que han dicho sí al juicio y sí a la destitución. Wow, eso es serio. Hablábamos antes del programa acerca de precisamente algunos de los nombramientos para el gabinete de Temer. Y hay uno en particular que tú me decías, hay que prestarle atención a este. José Serra, el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores. José Serra es una de las grandes figuras políticas de Brasil. Fue candidato a la presidencia en 2 ocasiones, una con Lula y otra con Dilma, y perdió por estrechos márgenes, ¿no? Pero José Serra es un hombre de un gran historial político en Brasil, especialmente es senador en estos momentos por Sao Paulo, que es la gran potencia, potencia del país, la gran capital económica y demográfica del país. Pero además de eso, José Serra fue ministro de Planificación y ministro de Salud con Fernando Henrique Cardoso y fue fundador del Partido Socialdemócrata. Fue líder en su juventud, líder de los estudiantes católicos y tuvo que salir del país durante la dictadura militar. A su regreso, pues se envolvió en la política, fue ministro, fue gobernador de Sao Paulo, fue prefecto de la ciudad de Sao Paulo, es decir, un hombre de un peso extraordinario. ¿Y qué es lo que lo hace? Porque me decías tú que tanto el gobierno cubano como el gobierno venezolano y este gobierno de izquierda tienen que temer de que este hombre haya ocupado esta cartera. Un hombre que se ha especializado también, entre otras áreas, en las relaciones internacionales, tiene una red de contactos y en el mundo entero espectacular. Él, además de eso, tiene grandes relaciones con los partidos socialdemócratas y socialcristianos y demócratas cristianos. Y ha sido muy crítico de las izquierdas latinoamericanas. Y ha sido muy crítico de las izquierdas populistas de América Latina. El gobierno cubano, el gobierno de Chávez, el gobierno de Maduro. Por supuesto. Y, por supuesto, él va en estos momentos a establecer, que ya se está estableciendo, un vínculo muy fuerte con la Argentina de Macri, con el gobierno de Macri. Ya Macri la canciller de Macri en el día de hoy hizo unas declaraciones muy positivas diciendo que había que dejar que Brasil tomara el camino institucional y reforzar las instituciones de Brasil, dándole un reconocimiento a lo que está ocurriendo en el Senado en estos momentos. Y yo diría que con ese eje, Buenos Aires, Brasilia, América Latina va a caminar por otro rumbo. Una de las cosas, dime si lo que podemos decir de alguna manera refleja lo que está pasando en Brasil. La destitución casi ya es inevitable independientemente de lo que haga Dilma. ¿Eso se puede decir en el día de hoy? Sí, yo me atrevería a decir que eso es inevitable porque además de eso va a estar todo este proceso ha estado monitoreado y controlado por el Tribunal Supremo de Justicia, que es una institución de gran prestigio en Brasil. En estos momentos, y el presidente del tribunal, cuando se inicien sus sesiones ahora, va a ser el presidente del Tribunal Supremo de Brasil. Vamos a escuchar lo que dijo Dilma precisamente después de saber esta noticia. Dilma Rousseff convocó el jueves a los brasileños a movilizarse para resistir lo que consideró un golpe en su contra. Les hago un llamado. Manténganse movilizados, unidos y en paz.
En su primer discurso, tras ser suspendida por el Senado para ser sometida a un juicio político, aseguró que lo que está en juego es el respeto a las urnas y que es tratada de forma injusta. Rousseff es acusada de encubrir déficit presupuestarios durante su campaña en la reelección de 2014 y en 2015. La exguerrillera fue reemplazada de manera interina en la presidencia por su ex aliado y ahora enemigo Michel Temer, su vicepresidente durante más de 5 años y a quien acusa de liderar un golpe moderno. Esto es lo que dijo Dilma Rousseff en el día de hoy. Una de las cosas que tú me decías hace solamente unos minutos, que aquí hay una figura clave en todo este proceso, que es el señor Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht fue condenado a 19 años porque no quiso cooperar con los fiscales que estaban investigando los casos de corrupción en el cual estaba involucrado Odebrecht con Petrobras. Ya hace unas semanas atrás dijo, voy a hablar. Y si yo hablo, van a tener que poner dos celdas al lado mío, una para Dilma y otra para Lula. Eso lo dijo el padre de él. Lo dijo el padre de él. Sí. Pero tú me decías antes de empezar el programa, lo más probable es que Marcelo Odebrecht se sienta mucho más confiado en decir lo que tenga que decir con este gobierno que con el mismo gobierno de Dilma. Y esto todavía puede tener muchas más consecuencias, incluyendo para el gobierno de Fidel Castro y de Raúl Castro. No, yo diría lo siguiente, tú no puedes ser juez y parte. Y en el caso específico, él no podía estar lidiando con un gobierno. Marcelo no podía estar lidiando con un gobierno que estuviera acusando al gobierno de todas las irregularidades eso que él cometió, ¿no? Ser copartícipe de esas cosas. Pero lo interesante de todo esto en Brasil es que recordemos que el Poder Judicial es que en realidad la gran reserva, y la Fiscalía. Y la Fiscalía son las grandes reservas que tiene el país en estos momentos y se están manejando con un nivel de profesionalidad espectacular, magnífico, que es ejemplo para muchos, para el resto del mundo. Incluyendo para nosotros aquí en los Estados Unidos. Y yo me atrevería a decir que, por supuesto, la actitud que va a tomar Brasil de ahora en adelante va a ser una actitud completamente diferente a la que tomaron los gobiernos populistas de Lula y de ¿Pueden Dilma. detener la crisis económica, Frank? Porque es una de las cosas que leía en el día de hoy, que Dermer, que tiene una preparación formal muy seria, Es un abogado constitucionalista muy serio. lo que no tiene es básicamente apego popular, no es un hombre, no es un populista, no es un político que movilice a las masas. Y leía hoy precisamente en un análisis que algunas de las medidas que tiene que tomar, independientemente de las políticas, son medidas económicas para lograr apoyo político que son tremendamente dolorosas. Estás hablando de privatización, reducir el presupuesto, y al doblar de la esquina tienen unas Olimpiadas que hoy hay todo un movimiento andando para posponerlas o cancelarlas, porque los atletas no quieren ir a Brasilia producto del Zika. Bueno, yo diría que el presidente es un hombre de un prestigio profesional muy bueno, extraordinario, y un abogado constitucionalista de larga data, que ha estado en la cosa política siempre, y se ha rodeado, el equipo que se ha rodeado, fíjate, el ministro de Hacienda en estos momentos, ¿quién es? El señor Meirelles. Meirelles es el hombre que fue el ministro de Hacienda por varios años en el gobierno de Lula, en los gobiernos de Lula. Es decir, el hombre que de verdad echó para adelante la economía brasilera fue este señor. Es decir, él ha hecho un gobierno de coalición nacional. De coalición nacional. Ahora mismo se plantea una cosa, él le había nombrado a un joven diputado de 36 años de Minas Gerais como ministro de Defensa, y por supuesto los militares le dijeron que no. No va. Le dijeron que no, porque no era serio que un joven de 36 años le estuviera dando órdenes a generales de más de 60 años. Entonces, el ministro en estos momentos de Seguridad Institucional, que estamos hablando de la comunidad de inteligencia, por supuesto, es el jefe del Estado Mayor del Ejército de Brasil desde hace 2 años. Es decir, hay todos los diferentes factores. Va a poder promover las reformas económicas. Sí, y además con lo curioso de que este señor no aspira a una elección dentro de 2 años. ¿Se queda en la Olimpiada o hay peligro de perder la Olimpiada? No, yo creo que las Olimpiadas se quedan porque estamos hablando de miles de millones de dólares para todo el mundo. Yo creo que eso se resuelve. Frank, qué bueno que estás aquí y siempre poder entender este tema contigo. Buenos días, Pau. Regresamos porque esto, y hemos hablado de que ya
no hay manera de desligarse. Los vasos comunicantes del mundo cada día son más pequeñitos, ¿no? Lo de Brasil, lo de Venezuela va a tener serias repercusiones en toda la región, pero probablemente ningún país se va a ver más afectado que Cuba. Acaba de llegar hace solamente unas horas de La Habana Eliezer Ávila. Con él vamos a estar hablando porque los niveles de represión han aumentado dramáticamente. Me decía Eliezer antes de empezar el programa, Roberto, no reciben buenas noticias por ninguna parte. Todas son malas noticias y nosotros pagamos las consecuencias. Regresamos.